Hola, les doy la bienvenida a la cápsula número 4. Esta cápsula está basada en el cuarto capítulo del libro para preparar la PAES de competencia lectora, cuyo nombre es Habilidad de evaluar. Abordaremos qué es la habilidad de evaluar, sus características principales, las estrategias y las tareas que evalúa la prueba. Luego, veremos también ejemplos prácticos, las estrategias para responder las preguntas asociadas a esta habilidad y después podrán practicar con ejercicios de práctica que les dejamos en el capítulo. ¿Qué es la habilidad de evaluar? La habilidad de evaluar implica que tendremos que emitir juicios críticos sobre el contenido o la forma en que se nos presenta un texto o la pertinencia que tenga este texto. Esta habilidad implica que podamos valorar la calidad de la información, su relevancia y credibilidad, teniendo en cuenta el contexto y la intención del emisor y su estructura. Acá tendremos que ocupar muy bien nuestro ojo crítico al momento de responder las preguntas que nos harán y también al momento de leer los textos asociados a las preguntas, ya que las características principales de esta habilidad son las siguientes. Tendremos que evaluar con juicio crítico la información que se nos presente. Tendremos que valorar la validez y confiabilidad de los argumentos o información que nos presenten los textos que leeremos. Otra característica es que tendremos que analizar la intención del emisor. Acá, al leer, tendremos que determinar cuál es el propósito del autor al redactar algún texto. Otra característica es que tendremos que evaluar la pertinencia del contenido. Entonces tendremos que evaluar si el contenido que estamos leyendo y nos está siendo entregado es adecuado para el contexto en el que se nos presenta. Además, por último, la otra característica es que tendremos que reconocer los sesgos y perspectivas. Es clave que podamos identificar posibles inclinaciones ideológicas, culturales o personales de quien emite el texto. Algunas estrategias para evaluar son estas 5. La primera, identificar el tipo de texto y su propósito. Nos podemos hacer la pregunta, ¿qué tipo de texto es el que acabamos de leer y con qué intención fue escrito? La segunda estrategia es analizar la estructura del texto. Para esto veremos si es que las ideas presentadas y el contenido del texto sigue un orden lógico y coherente o no. La tercera es reconocer marcas textuales claves. Buscaremos palabras o frases que puedan evidenciar la postura o posicionamiento del autor. Por ejemplo, el yo pienso que, yo creo que, son marcas textuales que podrían inclinarnos a pensar que el autor tiene una posición determinada y no está siendo 100% objetivo. Esto es recurrente en las columnas de opinión y en algunos textos argumentativos. La cuarta estrategia es determinar la relevancia de la información. Acá evaluaremos si la información que se nos presenta está correctamente respaldada o no. Esta información debe ser respaldada con fuentes confiables y verificables. La otra estrategia es que tendremos que distinguir entre hechos y opiniones.
Para esto, tendremos que evaluar qué partes del texto presentan ideas que pueden ser verificadas con fuentes confiables y cuáles presentan marcas textuales que evidencien una postura del autor. Las tareas evaluadas de esta habilidad son emitir juicios sobre la calidad de la información, identificar la intención del emisor y su postura frente al tema tratado, y evaluar la relevancia y pertinencia de los argumentos en relación con el contexto. Al ejercitar esta habilidad, estaremos robusteciendo nuestra capacidad para enfrentarnos de manera crítica y reflexiva ante los textos, discerniendo entre información válida y cuestionable. Además, estaremos fortaleciendo nuestra capacidad de análisis y argumentación, cuestiones esenciales tanto para nuestra vida académica como profesional. En esta ocasión analizaremos el ejemplo 4, que corresponde a un texto utilizado en el DEMRE en la última PAES de admisión 2025, la PAES regular. Este lo pueden encontrar en las páginas 56, 57 y 58. O bien pueden pausar el video e ir leyéndolo. Una vez leído, podemos abordar las preguntas relacionadas con el texto. No olviden que si es que tienen tiempo, al enfrentarse a la PAES, podemos leer las preguntas previo a la lectura del texto. La primera pregunta dice, en la lectura, ¿qué función cumple la afirmación que da inicio al primer párrafo? Para esto, tendremos que reflexionar sobre el propósito de la afirmación inicial. La mayoría de los psicólogos estudian los problemas mentales y emocionales y trabajan como psicoterapeutas. Luego veremos qué se dice respecto a esa afirmación. Acá podemos considerar que esta afirmación introduce un cuestionamiento sobre la percepción general que se tiene sobre la psicología, por lo que, revisando las alternativas, podremos ver que la alternativa correcta es la B, problematizar la idea generalizada sobre el campo de acción de la psicología. La segunda pregunta asociada es, ¿qué función cumple la mención sobre la Asociación Americana de Psicología, APA, en la sección Los campos de psicología? Para esto tendremos que devolvernos y releer dicha sección y analizar cómo se utiliza APA como una fuente de autoridad, esto para respaldar lo dicho del campo psicológico, su estructura y diversidad, por lo que al ver las alternativas veremos que la alternativa correcta es la C, sustentar la existencia de las subdisciplinas. Y por último, la tercera pregunta asociada dice, ¿cuál es la postura de los emisores frente a la psicología? Acá tendremos que evaluar el tono general del texto y el cómo este busca modificar la percepción limitada que se tiene frente a la psicología, por lo que al releer las alternativas podremos ver que la alternativa correcta es la B, reivindicativa, porque amplía la visión simplificada de la psicología. Ahora pueden practicar ustedes mismos con los ejercicios que tienen a continuación en el capítulo. Estos ejercicios están basados en distintos
textos y son 24 preguntas en total, todas alternativas. Al final del capítulo, en la página 77, podrán encontrar las alternativas correctas. Mucho éxito en su estudio y preparación para la PAES. Nos vemos en una siguiente cápsula.